Panorama Bíblico número 28. Las epístolas, segunda parte. Los versículos 9 y 10 de 2 Juan dicen así: Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Este pasaje puede entenderse que si tú perseveras en las enseñanzas de Jesucristo, tienes la garantía que Dios está en tu vida y que realmente eres salvo. Pero el texto va mucho más allá de lo que a simple vista se puede mirar. La doctrina de Cristo es lo que conocemos como cristología y tiene que ver con el estudio de la persona de Cristo Jesús. Un concepto equivocado de Jesucristo te puede costar la vida eterna. Ok, suena bastante fuerte, pero lo digo de nuevo. Si tienes el concepto de Cristo equivocado, simplemente no puedes tener vida eterna. Por ejemplo, la Biblia dice que Jesucristo es Dios. Muchas sectas y religiones enseñan lo contrario. Dicen que es un simple hombre o un ángel que llegó a ser hombre. Este es un concepto equivocado y tiene implicaciones muy graves. Escucha lo que dice el Evangelio de Mateo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad del Padre no es solamente obediencia en la vida, sino tener la cristología correcta del Cristo de la Biblia. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 21 al 23. Aquí tenemos a unas personas que servían al Cristo equivocado. La Biblia dice que hay otros Cristos. Mateo 24, 24. Estos no conocían al Cristo verdadero, y Jesucristo no los conoció a ellos. Nunca os conocí, es decir, nunca hubo una relación. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso es muy importante tener una buena cristología, conocer al verdadero Cristo, al de la Biblia. Pero la pregunta es, ¿cómo se hace esto? La respuesta, los evangelios y las epístolas. De eso se tratan estas pequeñas cartas que forman parte del Nuevo Testamento. Son muy importantísimas. Esto es tan serio que si alguien nos presenta a un Cristo diferente al de la Biblia, dice Juan, no lo recibáis en casa, ni le digáis, bienvenido. Es muy importante leer y estudiar las epístolas para conocer al verdadero Cristo. Tristemente, en muchos ámbitos religiosos y aún en iglesias llamadas cristianas, se predica a un Cristo diferente. No quiero resaltar las cualidades de los Cristos diferentes, porque de eso se escucha mucho en el Internet, en la radio y en la televisión. Y puesto que por el formato de estas lecciones no podemos hacer un estudio muy detallado de las epístolas, únicamente voy a destacar una parte de los enfoques importantes de las cartas, en cuanto a la persona de Cristo. En la segunda fase de este entrenamiento, en próximos videos, dedicaremos todos los estudios a la persona de Cristo Jesús. Por ahora veamos unos pequeños segmentos de lo mucho que encontramos en cuanto a los atributos y características de Cristo en las epístolas. Puedes escribir las referencias y buscarlas después. Comencemos. Jesucristo es el Creador, y por Él existen todas las cosas. Él es la imagen visible del Dios invisible. En su divinidad, Él es eterno. En su humanidad, Él es preeminente, lo más importante sobre todo en el universo. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Cristo Jesús, existiendo eternamente, aceptó todas las características esenciales del ser humano, y de esta manera se volvió el Dios hombre. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. El propósito de haberse hecho hombre fue para revelar a Dios, redimir a los hombres y gobernar sobre el reino de Dios. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Jesucristo es perfecto y glorioso. Un día lo vamos a ver. Estaremos con Él y seremos como Él es. Él es el juez justo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el Rey que esperamos, el que pronto vendrá por nosotros.
Él es quien nos redimió de la maldición de la ley. Él es quien nos justifica y nos salva. Él es quien nos santifica. Él es quien nos consuela en las aflicciones. En Él tenemos todas las bendiciones espirituales y una herencia garantizada en el cielo. Él es superior a las revelaciones anteriores, es superior a los ángeles, a los pactos, a los sacrificios, a Moisés, a todos los hombres de fe, a los sacerdotes y a la ley. Cristo es superior. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la misma imagen de su esencia. Él sustenta todo el universo con su poder y después de habernos perdonado de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es nuestro amado pastor, en quien podemos depositar todas nuestras ansiedades, puesto que Él sabe perfectamente lo que es el sufrimiento. Él es el verdadero amor en la vida. Como podemos ver, nuestra vida depende totalmente del Señor Jesucristo. Es por el libertador prometido que vimos en el Antiguo Testamento y que aparece en el Nuevo Testamento que tenemos razón de existir. No solamente por Él es que fuimos creados, sino que por Él somos salvos para una vida eterna. Todas estas cosas preciosas son las que encontramos en las epístolas. Aparte de eso, se nos anima a conducirnos en una vida correcta para agradar a nuestro Señor. Las epístolas nos ayudan a moldear nuestra vida para buen testimonio y edificación a los demás. La mayoría de estas epístolas fueron enviadas a iglesias. Otras se enviaron a individuos como Timoteo, Tito y Filemón. La última carta que Pablo escribió fue 2 Timoteo, y esto es lo que dice al final. Yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. 2 Timoteo 4, del 6 al 8. El escritor de la carta de Santiago fue Jacobo, es la misma persona. Fue hijo de María, la madre de Jesús, por lo tanto era medio hermano del Señor Jesucristo. El otro hermano de Jesús y Jacobo era Judas, no el traidor. Judas era un nombre muy común en aquellos tiempos. María tuvo muchos hijos e hijas, los cuales no creyeron en Jesús como el Mesías, sino hasta después que Jesús resucitó. La epístola de Judas comienza así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Es interesante que le llama a Jesús Señor y no hermano. Tanto la carta de Judas como la segunda carta de Pedro advierten a la iglesia del gran peligro de los falsos maestros, lo cual en nuestros días se ha maximizado grandemente. Repaso: cartas de Pablo. Las cartas de la prisión son Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Las cartas pastorales son Primera y Segunda Timoteo y Tito. Fueron enviadas a los dirigentes de iglesias y tratan sobre las cualidades y requisitos de los líderes. Las cartas a las iglesias son Romanos, Primera y Segunda Corintios, Primera y Segunda Tesalonicenses y Gálatas, aparte de las cartas de la prisión. Las epístolas generales son Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera, Segunda y Tercera de Juan y Judas. Todos estos documentos son parte del Nuevo Testamento y son en conjunto la palabra de Dios. Preguntas y ejercicios. Número 1. ¿Cómo se le llama al estudio de la persona de Cristo? Número 2. Escribe algunos atributos de Jesucristo que captaron tu atención en las epístolas. Número 3. Escribe los nombres de todas las cartas que Pablo escribió. Número 4. ¿Cuáles son las epístolas pastorales? Número 5. Escribe los nombres de todas las epístolas generales. Versículo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Oración. Padre Celestial, para nosotros es tan incomprensible tu infinita majestad.
Cuando vemos toda la grandeza gloriosa de tu Hijo Jesucristo, no nos queda más que adorarte y exaltarte. Gracias porque en tu palabra nos revelas tus planes, y cuando la leemos, nos enriquecemos de tu conocimiento. Amén.